Ya nos habló en una plática previa el doctor Juan Calleja acerca de la penumbra, del infarto, y esto es lo que vamos a evaluar por tomografía y por resonancia magnética. También nos habló de los tiempos, los cuales son muy importantes, y por qué debemos limitar el número de estudios a realizar, por qué no a todos los pacientes les hacemos todo. Realmente es muy importante el tiempo en esta enfermedad y es importante que hagamos únicamente lo que le corresponde a cada paciente. Ya él nos lo dijo, en un paciente que tenga un déficit neurológico de menos de 4 horas con un NIS bajo, únicamente TAC simple. Y con eso se puede tomar la decisión. Pero ¿qué pasa cuando hay un NIS alto? Bueno, sospechamos que hay una oclusión de vasos grandes y entonces lo adecuado es hacer una angio-TC únicamente cuando van hasta 6 horas, y cuando ya estamos hablando de un periodo extendido hasta de 24 horas, entonces sí, una perfusión por tomografía. Pero aún que tengamos todos los recursos en nuestro hospital, es muy importante limitar la cantidad de estudios para no hacer perder tiempo al paciente, ya que esto puede ser en detrimento de la función. Y bueno, estos son los objetivos de la tomografía simple. El primero, descartar hemorragia y simuladores. Después, evaluar la gravedad con una escala muy simple que la vamos a revisar. Muchos de ustedes seguramente ya la manejan perfectamente, pero en realidad, si aún no la conocen, es muy sencilla. Cualquiera la puede hacer, no necesita ser obligatoriamente el radiólogo quien evalúe esta escala, porque ha demostrado que tiene mucha confiabilidad y adecuada concordancia entre observadores. Y además vamos a hacer una búsqueda intencionada de la arteria cerebral media hiperdensa y de algunos otros signos de infarto que vamos a revisar. Bueno, es muy importante que para poder evaluar una imagen, en primer lugar, la adquisición sea buena. Si nuestra adquisición no es buena, realmente nos vamos a quedar con muchas dudas al momento de la evaluación. Y para esto, bueno, una tomografía simple, lo importante es que el grosor del corte debe de ser de 5 milímetros y el intervalo debe ser el mismo, de 5 milímetros. Sabemos cómo se produce la imagen de rayos X por la atenuación, que es diferente en cada tejido, y bueno, esta se mide en unidades Hounsfield. Hay diferentes ventanas en las que podemos observar una imagen. Hay ventanas predeterminadas en los equipos de tomografía, como esta que es la ventana ósea, y que estamos muy acostumbrados a revisarla en pacientes con politraumatismo, y esta que es la ventana cerebral, que es un nivel de 40 con una ventana de 80. Esta también viene predeterminada en los equipos. Sin embargo, en el infarto cerebral lo recomendado es revisar esta, que tiene un contraste alto, en el cual el nivel está en 32 y la ventana está en 20. Además de esto, bueno, este es un breve recordatorio acerca de las unidades Hounsfield que se producen en cada tipo de tejido, desde el líquido, que son 8 unidades, 8 o 10 aproximadamente, la sustancia blanca 30, la sustancia gris 45, y bueno, esta es la más importante, la sangre fresca, porque sabemos que nuestro objetivo indispensable para iniciar la trombolisis es determinar que no hay sangre. Y no confundirla tampoco con calcificaciones, las cuales tienen normalmente más de 100 unidades Hounsfield. Lo importante, paso 1, descartar hemorragia. Paso 2, evaluar la gravedad del infarto. Hay hemorragias muy grandes como esta que saltan a la vista, que no requieren mayor interpretación. Y hay hemorragias que no son tan obvias, y para ello lo recomendable es dividir la imagen en cuadrantes. Y nos vamos a desplazar por cada uno de estos cuadrantes de arriba a abajo y de abajo a arriba en 1 o 2 ocasiones por lo menos, para poder determinar que no hay sangre en ninguno de los cuadrantes que vamos a estar observando. Entonces ahí está un cuadrante, ahí los 4 cuadrantes. Como les decía, bueno, este es otro ejemplo en el cual vemos sangre intraventricular, sangre intraparenquimatosa, resulta muy obvio. Otro ejemplo de sangre intraparenquimatosa, que no hay que confundirla con las calcificaciones. Y para ello también es recomendable siempre tener presente
¿Dónde se encuentran las calcificaciones fisiológicas? A nivel intraventricular, en ganglios basales, en la pineal, en la vénula, en la dura madre, en los plexos coroides y en el cerebelo. Pero si llegáramos a tener alguna duda, bueno, siempre tenemos el recurso de medir las unidades Hounsfield y ya dijimos que la sangre alrededor de 60, las calcificaciones más de 100 unidades Hounsfield. Esta es, bueno, acabamos de decir, ganglios basales, sitio de calcificación fisiológica. Pudiera ser sangre o pudiera ser una calcificación. Bueno, por la morfología podemos pensar que es sangre, pero además de esto lo podemos medir. Y si se encuentra alrededor de 60, efectivamente es sangre. Otro tipo de hemorragia, la hemorragia subaracnoidea, en esta también es muy evidente, ya que se encuentra en todas las cisternas basales, pero hay hemorragias subaracnoideas que pueden pasar desapercibidas si no hacemos una evaluación sistemática de nuestra imagen, como ya lo dijimos en cuadrantes, como esta, en la que únicamente hay hemorragia subaracnoidea en un solo surco a nivel frontal. Y bueno, hay contraindicaciones para la trombolisis que se pueden ver en tomografía, como cuáles, como la hemorragia, que ya lo mencionamos, como los tumores y los abscesos. Los pacientes con tumores o abscesos no deben recibir trombolíticos porque su riesgo de hemorragia está incrementado. En la tomografía, los abscesos y los tumores se ven como regiones mal definidas, como lo vemos en esta imagen, que pueden ser hipo o hiperdensas, que tienen un edema característico en forma de dedos, que es el edema vasogénico, y son muy diferentes al daño que produce el ictus, ya que este tiene una forma muy específica de cuña que parte desde el punto de la oclusión, entonces siempre va a seguir un territorio vascular. Y los pacientes que tienen tanto tumores como abscesos no deben trombolizarse debido al riesgo incrementado de hemorragia. Sin embargo, hay otros imitadores de ictus que no son visibles en tomografía, como cuáles, por ejemplo, en la epilepsia, cuando se produce parálisis de TOD, bueno, eso no vamos a ver una tomografía normal, no vamos a encontrar alguna alteración. En la esclerosis múltiple por tomografía, que bueno, puede llegar a producir alguna alteración neurológica focal, pues realmente en etapas iniciales, cuando todavía no hay hoyos negros, pues no va a ser visible en tomografía. En la migraña también vamos a tener una tomografía normal, pero la ventaja de esto, digo, la desventaja es que no se ve, pero la ventaja es que si se llega a administrar un trombolítico por error en cualquiera de estos casos, bueno, si el paciente está sano, normalmente no va a haber ningún problema. Les decía, el objetivo número 2 de esta evaluación por tomografía es evaluar la gravedad. Y para ello, bueno, hay una escala que se basa en los porcentajes de alteración del territorio de la arteria cerebral media. Y únicamente podemos trombolizar a los pacientes que tienen menos de un tercio afectado. ¿Y cómo vamos a saber? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta cuál es el territorio de la arteria cerebral media y en segundo lugar, vamos a tener en cuenta esta escala, que es la escala de Aspects. Como les decía, si el paciente tiene 7 o más puntos, va a tener un ranking al final muy bueno entre 0 y 2, es decir, va a ser independiente al egreso. Mientras que si tiene un aspects muy bajo, menor de 4, son pacientes que tienen un alto riesgo de muerte, o menos de 5, un alto riesgo de transformación hemorrágica. Es muy útil, tiene una correlación inversa con el NIH, es decir, a un NIH muy alto corresponde un aspects muy bajo. Además, es predictor de resultado funcional con una sensibilidad muy buena del 78% y una especificidad aún mejor del 96%, predictor de hemorragia intracerebral y tiene excelente concordancia a pesar de que el evaluador no siempre sea un radiólogo. Y esto es muy fácil, es como en la escuelita, todos tienen 10 menos las malas. Entonces, todas las zonas que veamos hipodensas en tomografía le vamos a ir restando un punto. Vamos a tomar únicamente en cuenta 2 cortes. Un corte que estemos viendo a nivel de los ventrículos laterales y que se vean los ganglios basales, y un corte más dorsal en el que únicamente veamos los ventrículos laterales en paralelo.
Y como les decía, vamos a evaluar 10 puntos. Un punto a nivel de la cabeza del núcleo caudado, otro a nivel del lenticular, otro a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. Vamos 3. Aquí otro punto en la ínsula, vamos 4 y 6 puntos para el territorio distal de la arteria cerebral media. 3 en este nivel de corte y otros 3 en el corte más dorsal. En total 10 puntos, entonces un paciente con una tomografía completamente normal va a tener una calificación de 10. Mientras que si vamos restando puntos hipodensos, pues va a ir restando la calificación del ASPEX. Y bueno, tenemos una ventaja en el cerebro que son simétricos ambos hemisferios normalmente, y entonces podemos comparar el hemisferio sano contra el hemisferio que está enfermo. Y para esto, bueno, también nos ayudamos de la clínica sabiendo que tiene que estar alterado el lado opuesto a donde encontremos la hemiparesia. Esta imagen usa una ventana de 32,20, que era lo que les mencionaba en un principio. Si se dan cuenta, aquí es difícil determinar dónde se encuentra exactamente la zona hipodensa. Sin embargo, cuando lo observamos con la ventana adecuada, vemos exactamente todas las zonas hipodensas a nivel de la cabeza del caudado, del núcleo lenticular, brazo posterior de cápsula interna, ínsula, en M2 y en M3. Estos son todos los que ya les mencioné. Y así se ven en tomografía, o así es como vamos a evaluarlos en tomografía. Aquí tenemos 7 puntos en este nivel de corte, a nivel de los ganglios basales, y un corte más dorsal, tenemos 3 puntos. Bueno, como les decía, si el paciente, ya lo mencionó el doctor Juan Calleja, que el diagnóstico es clínico. No esperemos a ver alteraciones por imagen, porque normalmente cuando ya vemos alteraciones por imagen es que ya tenemos poco que ofrecerle al paciente. Entonces, el diagnóstico es clínico y la imagen únicamente nos apoya a descartar la hemorragia, a descartar los tumores, los abscesos, y lo que queremos son pacientes con tomografía normal, pacientes de pies. Pero, sin embargo, si vemos algunas zonas hipodensas, pero tenemos un ASPEX mayor de 7, sabemos que ese paciente le va a ir muy bien. Y aquí tengo un ejemplo en el cual vemos hipodensidad a nivel de M1 y a nivel de la ínsula. Entonces, ahí le restamos 2 puntos. Y en esta vemos hipodensidad a nivel de M4 y M5, es decir, le restamos otros 2 puntos. Por lo tanto, el paciente tiene un ASPEX de 6. En cuanto a las regiones vasculares que se evalúan, bueno, estamos evaluando la coroidea anterior, la cerebral anterior, las lentículas estriadas, la cerebral media, al hacer esta evaluación de ASPEX. Y en el otro nivel, además, no debemos perder en cuenta que hay otros territorios vasculares que pueden estar afectados y que no son evaluados en el ASPEX, como la cerebral anterior, y hay una escala de ASPEX para territorios posteriores, pero bueno, la que usamos normalmente es el ASPEX para la circulación anterior. Y los signos tempranos de isquemia que vamos a buscar, el primero, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, la cápsula interna, los ganglios basales, que no estén hipodensos, el ribete insular, que ahora vamos a ver qué es, y signos de inflamación o edema, los cuales se manifiestan como engrosamiento de los giros, borramiento de los surcos, desplazamiento de la línea media, y vamos a ver uno por uno. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa, como vemos en este ejemplo, pues realmente es muy evidente que lo que estamos viendo. Y si a esto aunamos que, por ejemplo, el paciente llegue por una hemiparesia contralateral, en este caso el trombo está del lado derecho, la hemiparesia tendría que ser izquierda, pues básicamente ya está hecho el diagnóstico. La especificidad es buena.
es muy baja, solo del 30%, porque puede haber calcificaciones en las arterias determinadas por arteriosclerosis, o también se puede afectada por el flujo sanguíneo, por el hematocrito. Entonces, realmente es baja la especificidad. Y si llegamos a tener alguna duda, bueno, lo recomendable otra vez es medir las unidades Hounsfield, que debe de ser alrededor de 43. En este ejemplo, tenía 50, y en este ejemplo no es tan evidente como en el anterior, ya que el segmento afectado es más corto y no se ve tan hiperdensa como en el otro. Bueno, en este ejemplo no es tan evidente cuál es el lado afectado, por lo menos así a simple vista, pero bueno, es el lado derecho, principalmente a nivel temporal. Y lo que estamos viendo es pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Vemos como en el lado izquierdo la sustancia gris la podemos definir perfectamente de la sustancia blanca. Sin embargo, en el lado derecho esto no es posible. Además de observar esta diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, como les decía, siempre debemos hacer una comparación entre ambos lados. Vemos cómo estos surcos insulares están aplanados y cómo estos surcos insulares están bien definidos. Además de esta pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, también es más evidente a nivel de la ínsula. Vemos aquí como la sustancia gris se ve más hiperdensa que la sustancia blanca, y en el lado derecho no ocurre esto. Pero cuando cambiamos nuestra ventana es mucho más fácil de evaluar. Si se dan cuenta, aquí es evidente, es exactamente el mismo caso, únicamente que en esta está magnificada y tenemos una ventana adecuada. Y aquí sí se ve con mayor claridad que la ínsula dañada es la derecha. Bueno, sabemos que la cápsula interna también puede estar hipodensa, y a nivel de los ganglios basales del núcleo lenticular. Este signo me siento un poco anticuada cuando lo enseño, porque les pregunto a los residentes que si ellos saben que es un ribete, y ellos no conocen como en prendas, sobre todo que usábamos antes, tenían un borde de distinto color que resaltaba del resto de la prenda. Y eso mismo pasa en la ínsula. Tiene un borde, un pequeño borde que se ve más hiperdenso. Y sin embargo, cuando está afectado, cuando hay un ictus, como sabemos que la irrigación está determinada por una rama terminal de M2, es una de las estructuras que se afectan de forma inicial. Por eso es tan importante su evaluación, porque hay edema, y además del edema hay pérdida de la diferenciación de la sustancia gris, sustancia blanca, entonces se pierde este ribete insular. En este otro ejemplo vemos hipodensidad en el núcleo lenticular, básicamente. Entonces esto le estaría dando un aspecto, por lo menos aquí le quitaríamos un punto, aquí otro en M1 y otro en M2, entonces aquí tan solo con una imagen ya tiene 7 de puntuación. En este otro ejemplo vemos cómo está hipodenso a nivel de la ínsula y la hipodensidad a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. Otros ejemplos del signo de la arteria cerebral media hiperdensa a nivel de M1, pero no solamente debemos buscar este signo a nivel de M1, lo podemos buscar más distalmente a nivel de M2, que también es posible observarlo. Este ejemplo, que sería el corte dorsal que les mencionaba, que vamos a evaluar a nivel de los ventrículos laterales, donde los vemos en forma paralela, pero que ya no estamos viendo los ganglios basales. Vemos cómo toda esta zona está francamente hipodensa, y además los surcos están disminuidos respecto al contralateral, está perdida la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y entonces con esta sola imagen le estamos restando 3 puntos a nuestra escala de Aspects. Este signo de la arteria cerebral media hiperdensa, prácticamente toda, desde M1 hasta M2,
Y algo que solo quisiera mencionar respecto a esta imagen es que francamente es un infarto lacunar antiguo y los infartos lacunares antiguos no deben sumarse bueno, más bien no deben restar puntos a nuestra escala de Aspects. Aquí tenemos una imagen francamente hipodensa en el núcleo lenticular, pero eso no significa que le vamos a quitar un punto de nuestra escala de Aspects. Entonces debemos hacer una diferencia entre los cambios agudos y los cambios crónicos, porque estos no deben de sumarse de ninguna forma. El edema, puede haber inflamación en el núcleo isquémico, pero también en la penumbra, de modo que el daño en cierta parte puede ser reversible. Y bueno, como les decía, ¿cómo vamos a evaluar esta inflamación? Bueno, viendo los ventrículos, observándolos si no están comprimidos, si no hay borramiento de los surcos y si no está desplazada la línea media. La inflamación tarda un tiempo en aparecer, de modo que a menudo no es visible en la ventana de administración temprana de trombolíticos. Entonces, no es que debamos esperar a que tengamos cambios en tomografía. Otra vez lo repito, que lo que queremos son tomografías normales. Y en este ejemplo es un paciente que todavía en ventana, pero sin embargo, bueno, tenía cambios tempranos. Ahora vamos a ver, esto se debe a una baja colateralidad o una escasa colateralidad, en la cual, bueno, el tejido rápidamente sufre y por eso se vuelve hipodenso en tomografía. Y como vemos, el asta frontal del ventrículo lateral está comprimida, los surcos están disminuidos, hay pérdida de la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, además de la hipodensidad. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con que nuestra imagen no esté torcida. Sabemos que a veces estos pacientes están un poco inquietos y que la adquisición no se puede hacer perfecta, que a lo mejor se hace con la cabeza un poco chueca del paciente, pero sin embargo, nuestros protocolos de tomografía siempre nos permiten hacer un postprocesamiento y alinearla de forma correcta. Los surcos borrados ya los habíamos mencionado, aquí también se ve una compresión del ventrículo y esto es debido al edema. Otro ejemplo, si magnificamos la imagen, si ponemos la ventana correcta, pues es mucho más fácil de evaluar. Surcos sanos, surcos borrados. Y esta es la evolución del paciente. Fíjense, a las 4 horas siguientes al inicio, los cambios que ya habíamos mencionado, pero no son tan francos. Y cuando ya pasaron 24 horas, pues estos cambios se hacen muy francos, pero obviamente ya no hay nada que ofrecer. Es la evolución, este es un infarto pequeño, bueno, esta era la evolución de un infarto grande que abarcaba prácticamente toda la cerebral media del lado izquierdo, y este es un infarto pequeño en el cual hay alteración a nivel del núcleo lenticular del lado izquierdo. A las 24 horas ya se ve mucho más marcado y a los 7 días. Pero no, obviamente no vamos a esperar a eso. Y bueno, todos estos signos de infarto en tomografía lucen muy bien, pero su sensibilidad es muy baja. Es entre un 40 y un 60%. Esto depende mucho del tiempo en el que estemos evaluando la imagen. Cuando es menos de 3 horas, que es el tiempo ideal para la trombolisis, únicamente los vamos a observar en 31%. Mientras que si ya pasaron más de 6 horas, va a tener una sensibilidad hasta del 82%, pero esto depende del tamaño del infarto, del tiempo que haya transcurrido, de la experiencia de quien lo esté observando, y su especificidad es del 85%. Todos estos signos que ya revisamos, la cerebral media hiperdensa, hipodensidad del núcleo lenticular, borramiento de la ínsula, de los surcos y pérdida de la interfase sustancia gris, sustancia blanca. Además, el valor predictivo positivo, bueno, es del 96%, es bueno, pero del negativo es muy bajo, del 27%. Bueno, cuando tenemos un déficit neurológico de menos de 6 horas, pero un NIS muy alto, más de 5, bueno, es importante hacer una angiotomografía porque ya nos lo dijo el doctor Juan Calleja, son pacientes que pueden requerir de terapia endovascular neurológica, y si en nuestro hospital hay la facilidad de tener una sala de hemodinamia y personal que esté a cargo,
pues es recomendable a lo mejor iniciar la trombolisis, el bolo de la trombolisis ahí en el tomógrafo una vez que se obtuvo la imagen simple, mientras está preparando el inyector, ya que sí toma a lo mejor 5 minutos más hacer la angiotac, pero tampoco es un tiempo larguísimo. ¿Y qué vamos a lograr con ello? Vamos a lograr determinar dónde está el sitio de obstrucción, vamos a comparar el reforzamiento, a evaluar la colateralidad y a descartar estenosis carotídea. Entonces, estamos cubriendo muchos objetivos en una sola imagen y que le estamos haciendo desde forma inicial, ¿no? Únicamente teniendo el parámetro del NIH. Y bueno, aquí qué es lo importante, que la evaluación se haga desde el vértex hasta el arco aórtico. Siempre se inicia en el arco y tiene que terminar hasta el vértex. No debemos cortar la imagen únicamente a nivel intracraneal y además no necesitamos un tomógrafo de muchísimos cortes. Con un tomógrafo de 16 cortes es más que suficiente para obtener una buena imagen de angiotomografía. Lo que sí es importante es la inyección del contraste que se debe de hacer a 3.5 mililitros por segundo con 100 mililitros de contraste suficiente. Y bueno, como vemos aquí, el grosor y el intervalo del corte es mucho más pequeño que el que hicimos para la tomografía simple. Para el otro dijimos 5 milímetros y en este dijimos 0.625. Entonces es mucho más pequeño. Esto es muy importante, que hagamos adquisiciones buenas para que podamos hacer un buen análisis después. Y bueno, hay algoritmos de reconstrucción. Debemos de, por lo menos, revisar la reconstrucción multiplanar o MPR, es decir, revisar nuestra imagen en múltiples planos, en axial, en coronal, sobre todo en axial y en coronal, para poder determinar el sitio de obstrucción. Pero también es importante las imágenes de máxima intensidad de proyección. Yo siempre les digo a los residentes que el 3D es lujo. Si tenemos unas imágenes de máxima intensidad de proyección buenas, realmente no necesitamos esto. Conocemos la anatomía vascular y con esto es suficiente para poder determinar qué es lo que vamos a hacer. Y las imágenes de máxima intensidad de proyección se obtienen muy fácil e incluso podemos entrenar a nuestros técnicos para que nos la hagan de forma rutinaria, es decir, obtienen la imagen y de forma rutinaria obtienen el MIP. Que lo único que se hace en el MIP es superponer un volumen de imágenes donde la densidad es alta. Este es un ejemplo de MIP y bueno, normalmente los intervalos de corte son de 10 milímetros para obtener estas imágenes de máxima intensidad de proyección que son bastante buenas, ya que nos dan información muy importante. En esta se observa claramente cómo está amputado todo el territorio de M1. Lo mismo observamos en el coronal, que era lo que les decía, es muy importante tener los dos planos siempre para poder corroborar nuestros hallazgos. Esta es la imagen convencional obtenida. Quizá nos da una idea aquí que está obstruido, pero si lo vemos en la reconstrucción de máxima intensidad de proyección, es mucho más fácil de evaluar. Incluso aquí, donde la obstrucción es más distal a nivel de M2, aquí por las calcificaciones no nos queda tan claro, sin embargo, cuando lo vemos en esta imagen coronal de MID, es muy fácil de evaluar dónde está la obstrucción. Obstrucciones muy grandes, como esta desde la arteria carótida interna, pero que llama la atención que a pesar de que está obstruido, tenemos adecuado flujo aquí distal, y esto se debe a la colateralidad. Otro ejemplo de lo mismo, y como les decía, también es importante evaluar el reforzamiento, comparar qué lado está hipodenso. En este caso es el lado izquierdo, que está marcado ahí con las flechas, y bueno, en este caso también hay una obstrucción en el segmento P2 del lado derecho, que es otro ejemplo de cómo podemos evaluar mediante estas imágenes de MIP toda la vasculatura cerebral. Y no solo eso, también podemos evaluar qué tan bien conformado está nuestro polígono de Willis y qué tan buena es nuestra colateralidad. Aquí estamos viendo perfectamente las comunicantes posteriores. Este otro ejemplo
no es la arteria cerebral media, es la basilar, pero también la podemos ver hiperdensa cuando hay trombo. Entonces podemos prestar atención en esto si nuestra clínica indica que es un infarto en territorio de la basilar. Y cuando hacemos la angiotac, pues únicamente estamos corroborando lo que ya veníamos observando desde nuestras imágenes simples. Además, bueno, no únicamente sirvió para eso, sino para saber o poder determinar o darnos una idea del origen del trombo. Por ejemplo, en esta tiene una estenosis carótida importante. Esta imagen también es una imagen de máxima intensidad de proyección, o MIP, pero curvo, el cual nos permite evaluar la arteria carótida interna desde su origen hasta intracraneal y vemos incluso la cerebral media. Entonces es muy importante todas estas reconstrucciones y que nuestro personal esté adecuadamente entrenado para hacerlo rápido sobre todo. Otro ejemplo del MIP curvo. Y bueno, es muy importante saber dónde está el sitio de obstrucción porque obstrucciones grandes en la carótida interna tienen poca posibilidad de revascularizarse únicamente con la trombolisis y son pacientes que normalmente van a requerir terapia endovascular, por lo tanto es importante, como ya lo dijo el doctor Calleja, desde un principio ir adelantándonos a qué paso sigue, pero siempre y cuando todas nuestras decisiones estén justificadas en evidencia y que además estén orientadas a que nosotros tomemos alguna determinación. No vamos a hacer estudios únicamente por hacerlos, ni siquiera saberlos evaluar, ni siquiera hacerlos de forma correcta. Y bueno, otro punto importante que les decía es evaluar la colateralidad. Son 20 puntos los que evaluamos por colateralidad. No me voy a detener mucho, pero evaluamos cada uno de estas ramas. Es muy importante a nivel del surco silviano porque si alcanza a llegar a nivel retrógrado, desde las colaterales hasta el surco silviano, entonces significa que es un paciente con muy buena colateralidad. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen entre 6 y 24 horas de evolución con un NIS alto de 5 o más? Bueno, a ellos podemos hacerle, además del angiotac, también la perfutac, porque además de poder determinar lo que ya dijimos del sitio de obstrucción, vamos a evaluar la discordancia o mismatch, para poder determinar cuál es el volumen del infarto y además la anatomía de los troncos supraórticos, que es también importante cuando estamos pensando en que este paciente pueda llegar a terapia endovascular. Y aquí vamos a inyectar el contraste de una forma mucho más rápida. Habíamos dicho 3.5 mililitros para el angiotac, aquí es a 7 mililitros por segundo, pero únicamente van a ser 40 mililitros de contraste, es decir, nuestro volumen total de contraste inyectado, si hacemos la angiotac y la perfutac, van a ser 140 mililitros. Y el grosor mínimo que se requiere es de 40 milímetros, es decir, 4 centímetros. La perfutac no la podemos hacer del cerebro entero, únicamente la vamos a hacer de un volumen que normalmente es de 4 centímetros, el que los equipos nos van a dar. Y bueno, los parámetros hemodinámicos que vamos a evaluar en ella es el flujo sanguíneo cerebral, el cual para la sustancia gris es de entre 50 y 60 por cada 100 gramos por minuto y para la sustancia blanca de 25 por cada 100 gramos por minuto. Mientras que el volumen sanguíneo cerebral esta medida es únicamente por cada 100 gramos, no es por minuto. Esos son los parámetros. De 4 a 5 para la sustancia blanca y de 4 a 5 para la sustancia gris, perdón, y de 2 para la sustancia blanca. Y otro parámetro que vamos a evaluar es el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo que tarda todo el contraste de hacer el recorrido desde la fase arterial hasta la venosa, y que esos son los parámetros, aproximadamente de 4 segundos. Y esto es importante para que podamos determinar cuál es el tejido infartado y cuál es el tejido que únicamente está hipoperfundido, es decir, la penumbra. ¿Y por qué es importante determinar esto? Porque si tenemos penumbras grandes, que por lo menos sean 1.8 veces más grande que el core del infarto, entonces vale la pena
hacer terapias de reperfusión con trombectomía a los pacientes. Si no, realmente no vale la pena. Y bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se interpreta la perfusión por tomografía, en el cual vemos un volumen sanguíneo cerebral muy parecido de ambos lados y el tiempo de tránsito medio también es muy parecido de ambos lados. Entonces, es muy importante aquí que las escalas en colores no nos confundan. A veces pueden estar aquí el azul y el rojo al revés, en 0. Entonces, para cada equipo, estas escalas en color son diferentes. O sea, no porque lo veamos azul significa que está infartado, o no porque lo veamos en rojo significa que está bien. Más bien, hay que revisar nuestra escala de color y ver qué es lo que estamos observando. Ese es un mapa normal. Mientras que en este es otro ejemplo, vemos como el volumen sanguíneo cerebral está alterado y el tiempo de tránsito medio está alterado en toda esta zona. Es una zona mucho más amplia. Entonces, aquí hay una discordancia o mismatch muy amplia. Por lo tanto, la penumbra es muy grande y el infarto es pequeño. Otro ejemplo, volumen sanguíneo cerebral alterado en esta zona, mientras que el tiempo de tránsito medio está alterado en una zona muy parecida, es decir, casi es el mismo volumen el que está afectado. Entonces tenemos una zona de penumbra muy escasa que si nosotros llegáramos a reperfundir eso, pues realmente lo único que lograríamos es que el paciente sangre, porque es un infarto grande y una penumbra muy pequeña. Este es otro ejemplo en el cual, como pueden ver, no logro ver la imagen de la derecha, pero se trata de un infarto lacunar en el cual, bueno, el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio prácticamente van a estar normales y cuando hacemos la difusión vemos cómo hay, perdónenme, no alcanzo a ver la imagen de la derecha porque tengo mucha luz en mi computadora. Aquí se ve el infarto lacunar a nivel del putamen y esto es un falso negativo en nuestras imágenes de perfusión. No es posible verlo por el tamaño. En esta, el volumen sanguíneo cerebral, vemos que está alterado y el tiempo de tránsito medio también. Y cuando se hace la resonancia, este paciente ya había sido trombolizado y lo que estábamos viendo era perfusión de lujo. También podemos tener artificios si nuestro paciente inclina la cabeza. Entonces es muy importante que para nuestras imágenes de perfusión alguien sostenga la cabeza del paciente. Como les decía, va a ser muy difícil que tengamos un anestesiólogo ahí al momento y que además el paciente tenga todas las condiciones requeridas para que el paciente sea sedado. Entonces esto lo hacemos de forma manual. Perdón, creo que ya me voy pasando de tiempo, pero me recupero en la siguiente, doctor Luis, por favor. Y bueno, otro ejemplo más, vemos una zona completamente hipodensa con surcos borrados, que era lo que también el doctor Juan Calleja mencionaba respecto a que a veces la imagen simple nos da toda la información necesaria. Ya con esta imagen sabemos que nuestro infarto va a ser grande y que nuestra penumbra realmente va a ser pequeña. Un ejemplo más, vemos penumbra grande, pero infarto también muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismatch, el desajuste es muy escaso. No valdría la pena revascularizarlo porque obtendríamos resultados como este con transformación hemorrágica. Y bueno, este ejemplo es un buen ejemplo porque aquí la penumbra es grande, el infarto es pequeño, la zona hipodensa, es decir, nuestro ASPEX, es un ASPEX bueno y a pesar de que era una disección carotídea y que la obstrucción era muy grande, al revascularizarlo únicamente lo que se vio afectado
fue a nivel de los ganglios basales, que realmente eso ya estaba perdido desde un principio. Entonces, la revascularización, el resultado de la revascularización es buena. Y quisiéramos encontrar muchos pacientes como estos, con infartos pequeños, penumbras grandes, que los resultados de la revascularización sean muy buenos. Hay muchos softwares en la actualidad que ya todo este postprocesamiento de la imagen nos permite hacerlo de forma muy rápida. Uno se llama Rapid, Lolea, Mistar. La mayoría de estudios fueron realizados con el Rapid y es con el que vamos a contar el próximo año en el ISSSTE para analizar nuestras imágenes. Y bueno, como les decía, ahí vamos a obtener, fíjense en este ejemplo, como el volumen del infarto es muy pequeño y el volumen de la penumbra es muy amplio. Y entonces, cuando nosotros hacemos la relación, aquí no es de 1.8, que es el requerido para que un paciente entre a terapia endovascular, sino es de 11.3, porque el volumen infartado era de 25 mililitros, mientras que el volumen en penumbra era de 283 mililitros. Y bueno, también hay criterios para trombolisis intravenosa extendida, los cuales toman en cuenta un infarto menor de 70 mililitros, un volumen de desajuste mayor de 10 mililitros y que tenga 1.2 veces mayor volumen de la penumbra respecto al infarto. Y bueno, la resonancia magnética, ahora sí vamos a empezar con el siguiente tema, ya nos queda poco tiempo, lo voy a dar más rápido, pero muchas de las cosas que revisamos en cuanto a tomografía son traspolables a nuestra imagen de resonancia magnética. La ventaja es que la difusión demuestra el tejido infartado en fase aguda, con una sensibilidad entre el 88 y el 100% y una especificidad del 95 al 100%. Entonces, esto desde los primeros 30 minutos puede manifestarse una alteración en la difusión que se ve como una zona hiperintensa y, bueno, además podemos hacer perfusión, ecogradiente, FLAIR y angioresonancia. Eso también ya lo mencionó Juan respecto a que debemos limitar la cantidad de secuencias que hacemos por resonancia magnética. Realmente lo único que necesitamos es la difusión, el FLAIR y la angioresonancia y el ecogradiente. La perfusión, digo, no es tan indispensable. Entonces, este es un ejemplo. Vemos cómo en nuestras imágenes de difusión es importante que las reconozcamos porque en estas no se ve el tejido circundante al parénquima cerebral, es decir, todo el tejido óseo, el pericráneo no se ve, porque lo que estamos evaluando es el movimiento de las moléculas de agua. Y en estos tejidos, pues obviamente hay escaso movimiento de las moléculas de agua y por eso únicamente vemos el parénquima cerebral. Y en este es traspolable completamente todo lo que revisamos del ASPEX. Vemos aquí le quitamos un punto a nivel de la cabeza del caudado, otro punto del lenticular y otro punto de la ínsula. Entonces estamos obteniendo un ASPEX de 7. Aquí se ve un signo que es clásico, que lo podemos revisar siempre en el FLAIR. Este es el FLAIR. Siempre vamos a comparar nuestra difusión con nuestro FLAIR y los cambios que vemos en la difusión no deben de ser visibles en el FLAIR en infartos que tengan menos de 4 horas de evolución. La resonancia tiene una utilidad práctica en pacientes que no sabemos el tiempo de evolución del infarto. Todos estos pacientes con infarto del despertar es mejor si tenemos resonancia magnética a la mano y que la podamos hacer sin ningún problema, es mejor realizarla de primera intención y no regresarnos, no hacer primero tomografía y luego resonancia porque esto también quita tiempo. Entonces, nosotros comparamos esta imagen de la difusión con la imagen de FLAIR y vemos que en el FLAIR tiene algunos cambios, pero estos son cambios crónicos que no estamos viéndolos en difusión, ¿sí? Vemos esta hiperintensidad, que es un infarto que ya no es agudo, pero como les decía, los infartos crónicos no los sumamos a los infartos antiguos. Entonces, este paciente sigue teniendo un 7 de ASPEX a pesar de que veamos esta hiperintensidad en el FLAIR. Y el signo del espagueti se forma por el flujo lento en todas estas ramas de M2. Vemos que para que haya una concordancia entre lo que estamos viendo
las imágenes que vemos hiperintensas en la difusión se deben de ver francamente hipointensas en el ADC. El ADC es un postprocesamiento de la difusión, pero el cual nos permite distinguir el efecto T2, es decir, nos permite valorar si únicamente es edema o si realmente hay una restricción a la difusión. Si viéramos hiperintenso esta zona en esta imagen, podríamos decir que es únicamente edema, pero cuando aquí está hiperintenso y está en el ADC francamente hipointenso, entonces estamos hablando de que es una restricción real. Y bueno, quiero que presten atención en esta imagen de ecogradiente, porque antes decían, no, le voy a hacer tomografía y después voy a hacer la resonancia porque quiero evaluar si tiene sangrado. La imagen de ecogradiente nos permite evaluar si hay sangrado. No es necesario que hagamos, que dupliquemos las imágenes. Pero no solo eso, también nos permite determinar dónde está el trombo. Aquí se ve perfectamente un trombo en M1. Otra imagen, este es un resonador de baja resolución. Sin embargo, también es útil si tiene de difusión. No es necesario que tengamos un 3 teslas para que podamos hacer un diagnóstico. Vemos cómo está francamente restringido, cómo está amputado el segmento M1 y, bueno, la evolución en tomografía a las 24 horas. Otra imagen, este es con un resonador de 1.5 teslas, en el cual otra vez vemos hiperintensidad a nivel de la cabeza del caudado y del núcleo lenticular. Aquí está un poco dudoso si a nivel de la ínsula también está hiperintenso. Yo únicamente le quitaría 2 puntos del ASPEX, dejándolo en 8. Y vemos como en la secuencia de FLAIR prácticamente está normal. No vemos esta hiperintensidad. Entonces, esto significa que nuestro paciente tiene menos de 4 horas de evolución con ese infarto y que posiblemente se puede beneficiar del tratamiento. Y esto también lo corroboramos en la imagen de perfusión, que realmente no es necesaria hacerla, en este caso se hizo, pero vemos una penumbra muy amplia y que es completamente diferente a esta pequeña zona de infarto y podemos determinar el sitio de obstrucción de M1. Como les decía en la secuencia ecogradiente, estas son las imágenes que obtenemos de la angioresonancia postprocesada. Como pueden ver, son imágenes anatómicas muy buenas en las cuales es completamente fácil determinar dónde está el sitio de obstrucción, pero no solo podemos determinarlas en esas imágenes postprocesadas, podemos determinarlo desde el ecogradiente. Es un trombo que está desde la carótida, este ejemplo es un trombo que está en M1 y en este ejemplo es un trombo que está a nivel de M1 con extensión hasta M2. Otro ejemplo del ecogradiente, vemos como a nivel de M2 también es posible observar el trombo y tiene perfecta concordancia con lo que estamos viendo en nuestra angioresonancia. Y estos son varios ejemplos que quisiera presentarles para que puedan determinar. Este ejemplo, miren, la difusión está alterada. Vemos una zona francamente hiperintensa. Nuestro FLAIR está normal, determinamos que entonces este paciente tiene menos de 4 horas de evolución y que es posible tratarlo. Este otro paciente, cambios corticales en la difusión, restricción en la difusión y realmente nuestro FLAIR tiene poca alteración, prácticamente también normal, igual, es posible tratarlo. Mientras que en este ejemplo, la hiperintensidad observada en el núcleo lenticular en la difusión es exactamente la misma que la observada en el FLAIR. Entonces, en este paciente ya tiene más de 4 horas y ya no es posible tratarlo. Y este ejemplo es únicamente para que observen cómo todos estos infartitos viejos en el FLAIR, pues no tienen nada que ver con este infarto nuevo en la difusión. Entonces, aunque vemos estas hiperintensidades en FLAIR, como no corresponden, como no son las mismas que las observadas en difusión, entonces podemos determinar que este infarto es nuevo y que a pesar de que tenga algunos viejos, pues este paciente puede ser tratado porque tiene menos de 4 horas de evolución. En esta clase normalmente yo la hago interactiva y siempre les pregunto
cuál de estos podrían ustedes utilizar para hacer la evaluación de su ASPEX. Entonces, bueno, ahí mentalmente cada quien que se responda. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Cuál les gustaría para utilizar? Dijimos que únicamente vamos a utilizar 2 para nuestra evaluación. Uno a nivel de los ventrículos laterales, pero donde se vean los ganglios basales, y otro a donde estén los ventrículos laterales en paralelo, pero que ya no estemos viendo nuestros ganglios basales. Entonces yo utilizaría la 1 y la 3, ¿sí? Y bueno, aquí únicamente le restaría un punto. Dijimos que ahí vamos a estar evaluando M4, M5, M6. Yo únicamente le restaría un punto por M4, M5. Y bueno, no queramos que las imágenes de resonancia sean perfectas en este tipo de pacientes. Sabemos que muchas veces está alterado en el lenguaje, que entonces no nos está comprendiendo las indicaciones que le estamos dando, que se quede quieto. Y además es un paciente que está francamente asustado. Y vemos cómo la difusión salió muy bien. Son imágenes que se obtienen de forma muy rápida, en 40 segundos, mientras que el FLAIR, como tarda un poco más en obtenerse, tiene cierta cantidad de movimiento, pero son imágenes que pueden ser evaluadas de forma correcta. Entonces, no necesitamos estarlas repitiendo porque esto también genera que le quitemos tiempo al paciente. Los tiempos de adquisición realmente son rápidos, tanto de tomografía como la tomografía con perfusión, como nuestra resonancia magnética. Únicamente es que tengamos un protocolo bien organizado dentro de nuestras instituciones y de acuerdo a lo que tengamos de posibilidades de imagen, pues que lo hagamos de forma rápida. Todas estas secuencias sumadas que son las necesarias para tomar una decisión no deben tomar más de 15 minutos. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de la tomografía? Que está disponible en la mayor parte de los centros, la velocidad, podemos medir la perfusión de forma cuantitativa, descartamos perfectamente la hemorragia, además las contraindicaciones para resonancia magnética, que normalmente es un paciente que tenga marcapaso, bueno, ahí únicamente podemos hacer tomografía. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Que en cuanto a nuestra perfusión, el volumen explorado es limitado, que, bueno, además se usa radiación, pero pues no es una radiación que estemos usando de forma constante y que requerimos la aplicación de contraste yodado en caso de que vayamos a hacer la angiotomografía o la perfusión por tomografía, mientras que la resonancia magnética, esas imágenes que vieron de la angioresonancia se hacen en una secuencia que se llama 3D TOF, que no requiere ni siquiera la aplicación de contraste. Y bueno, estas son las ventajas de la resonancia magnética, que en la difusión, como pudieron ver en el ejemplo, es muy fácil observar dónde está la alteración, que se puede hacer la perfusión de todo el cerebro, que además los infartos de fosa posterior son mucho más fáciles de evaluar. Los infartos lacunares, como en el ejemplo que les puse, también se pueden observar de forma muy fácil, y las microhemorragias en el ecogradiente también se pueden evaluar, además de que nos permite inferir el tiempo de evolución cuando realizamos estas secuencias. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Bueno, la disponibilidad, no todos los hospitales tienen resonancia magnética, consume un poco más de tiempo, los datos son semi-cuantitativos y bueno, las contraindicaciones principalmente la presencia de marcapaso, que ahora ya hay marcapasos que además son compatibles con resonancia magnética, pero hay algunas otras prótesis que también, por ejemplo, prótesis de oído. La mayoría de prótesis que les van a mencionar los pacientes, por ejemplo, de rodilla o de discos intervertebrales, no tienen ninguna importancia y son pacientes que pueden ser sometidos de forma segura a un estudio de resonancia magnética. Es muy específico los que no, pero todo el material actual ya es de titanio y es compatible con resonancia magnética. Y bueno, esta es mi diapositiva final acerca del rol de la imagen. 1, excluir la hemorragia. 2, demostrar trombo, excluir simuladores. Y 4, definir cuál es el tejido infartado versus el tejido hipoperfundido, es decir, la penumbra. Pues muchas gracias. Esas son las páginas
donde me pueden encontrar, terapia endovascular neurológica y cirugía neurológica en Facebook y en Internet.